Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón de la campanita y que comparte los vídeos, que es de gran ayuda para el canal y para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate. Bueno, vamos con un vídeo, como vimos en el vídeo anterior, hablando un poco, también vamos a tocar un poco de los abonos naturales. Vamos a hablar de ellos más en próximos vídeos también. Pero quise hacer un vídeo así un poquito más rápido porque es otra de las preguntas que se hace la gente, que ¿cuál es el mejor estiércol para tu huerta de aguacate? Bueno, a ver, vamos a decir varios puntos aquí. Si es verdad que hay unos que son un poquito más fuertes que otros, ¿vale? Eh, pero claro, es que si tú, por ejemplo, aplicas más cantidad vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, el estiércol de conejo es más fuerte, tiene mucho más nitrógeno, por ejemplo, que el de caballo, por ejemplo. Pero no quiere decir que, por ejemplo, el de caballo sea más malo, porque tú puedes aplicar más cantidad entonces del de caballo, porque es un poquito más flojo. También tiene mucha materia orgánica en descomposición. O sea, es que esto de los estiércoles yo no me complicaría tanto. Yo voy a dar mi opinión de lo que he probado y que para mí son los mejores. Que bueno, que lo puedo decir ya. Para mí, los dos mejores estiércoles que hay para el aguacate son el de cabra y el estiércol de oveja. Son muy equilibrados, vienen bien cargados en nutrientes, vienen bien cargados en microorganismos. Y después podría tener un tercero que sería el de conejo. Pero el de conejo hay que tener más cuidado, porque el de conejo, como estaba diciendo, es un estiércol más fuerte. Viene muy... El orín del conejo tiene mucho nitrógeno, creo que es mucho amoníaco. Entonces hay que tener cuidado, que es lo que siempre digo con los estiércoles. O sea que tendríamos que poner, por ejemplo, si vamos a poner un estiércol de conejo a una planta de aguacate, como siempre digo, voy a decirlo desde ya, los estiércoles, siempre poner estiércol compostado. Hubo una pregunta que me dejaron, ¿qué es compostar el estiércol? A ver, esto puedo hacer un vídeo también, pero compostar el estiércol, lo que se refiere es, voy a decirlo así a lo rápido, es retirar los excrementos del animal, pues ya sea que los tengas en una cuadra, ¿no? En un pajero, o donde tú tengas ese animal, ¿no? En un establo, no sé cómo se dice en los diferentes países. Donde tú tengas ese animal, pues ese animal pues hace sus excrementos ahí. Tú sacas, esos excrementos están frescos. Tú sacas esos excrementos y tú los apilas ahí afuera, al aire libre, durante meses. Normalmente un proceso de compostaje bien hecho, eso tienes que mantener una humedad del estiércol, ¿vale? Mantienes una humedad determinada del estiércol con agua, le das vueltas al estiércol para un lado, para otro, para que se airee. Entonces ahí se produce un proceso ahí de microorganismo y tal, como un proceso como si fuera de fermentación, por así decirlo, y tú vas calculando. Es como hacer compost, pues lo mismo, pero con estiércol, ¿no? Así lo estamos haciendo bien hecho. Mucha gente aquí no lo hace así, quieras o no, con el tiempo, lo que claro, te lleva un proceso más largo. Quieras o no, tú haces una montaña, dependiendo de la montaña, tú haces una montaña ahí de estiércol y con el paso de tiempo ese estiércol pues va a ir porque entre el sol, el agua, pero no es la manera correcta, ¿no? La manera correcta es de tenerlo fuera a la intemperie. Tampoco un sitio que le esté dando ahí el sol totalmente, dependiendo de tal, y dependiendo, perdón, de la cantidad de estiércol que sea, y moverlo para un lado, para otro, para que se airee y mantener una cierta humedad para que esos microorganismos vayan descomponiendo más toda esa materia orgánica del estiércol y así sea un estiércol estable, sin patógenos, sin el nitrógeno va a bajar, porque todo ese orín de ese animal, pues uno se va a evaporar, se va a transformar, entonces va a ser un estiércol más equilibrado. Eso es lo que es un estiércol compostado, ¿vale? Sacarlo del establo del animal y dejarlo ahí a la intemperie, controlando los parámetros ahí que acabo de decir. Bueno, lo que estaba diciendo, a la pregunta, ¿cuál es el mejor estiércol para tu huerto? Para mi opinión, de estiércol de oveja, de cabra son muy buenos. Cualquier estiércol es bueno si lo compostamos. De cerdo, hay que tener un poquito más cuidado, pero también sirve. Si lo compostamos, también sirve. De gallina, que se utiliza mucho, la gallinaza. La gallinaza
No, perdón, en aguacate no tanto, pero se utiliza en verdura y tal. La gallinaza es el estiércol, es peligroso la gallinaza. Para mí es de los más fuertes. Es más fuerte que el de conejo. Entonces, ese estiércol de gallina, yo para la gente que está empezando y tal, no lo recomendaría, porque hay que compostarlo, hay que tener cuidado. Tú coges un estiércol de gallina, se lo aplicas a una planta pequeña y te la cargas. Una planta pequeña de aguacate. Si le pones le pones estiércol de gallina fresco, porque ese estiércol de gallina es muy muy fuerte. Pero también se puede compostar el estiércol de gallina y también nos serviría en cantidades más pequeñas que por ejemplo los otros estiércoles. Lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado. Conclusión, todos los estiércoles son buenos, para no alargar tampoco el vídeo. Todos los estiércoles son buenos si son compostados, sobre todo de animales que coman hierba, ¿vale? Como son oveja, vaca, cabra, conejo. Todos estos son bastante buenos. El de vaca y el de caballo se parecen bastante. Algunos depositan pues depositan así con más fibra, por ejemplo, que el de oveja y el de cabra. Tiene un montón de fibra, ¿no? La cagarruta, como se dice aquí, de esa cabra, pero no tanto como por ejemplo el de caballo. El excremento tiene más fibra, ¿no? Bueno, eso, más que nada decir eso. Que estando, por ejemplo, compostados, mira, por ejemplo, tengo aquí una foto mira, fósforo del de caballo, tiene un 2,3, el de vaca tiene un 2,5, el calcio, el de caballo tiene un 58,6, el calcio del de vaca tiene un 63, el de caballo está bien, pero es un pelín flojo. Magnesio 14, magnesio del de vaca un 8. ¿Ves? Dependiendo de... uno va a tener una cosa un poquito más alta, otro va a tener una cosa un poquito más baja. Pero eso. Estiércoles, todos son buenos. Yo aconsejo hacer aplicaciones de una vez al año estiércol a tu finca de aguacate. Es muy recomendable. Siempre siendo estiércoles compostados, ¿vale? Entonces tengamos un poco más de cuidado con estos animales. Por ejemplo, el conejo, que es muy bueno el de conejo, pero hay que compostarlo porque es un estiércol fuerte y hay que poner menos cantidad, por ejemplo, que si fuera un estiércol de cabra o un estiércol de oveja, ¿no? O de caballo o de vaca. El de gallina, más cuidado todavía. El de gallina lo recomiendo ya para la gente que tenga experiencia en la agricultura. Si no, no apliquéis estiércol de gallina. El de cerdo, yo no lo recomiendo tanto. Son animales que ya comen, pero también sirve, compostado también sirve. Entonces eso. Bueno, señores, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.